Estoy seguro que en más de una ocasión te has encontrado con estos dos problemas que vamos a resolver en este tutorial y que seguramente te han supuesto un pequeño dolor de cabeza. El primero de ellos relacionado con los gráficos. ¿Qué pasa cuando creas un gráfico de una tabla de datos, de una tabla dinámica y por medio tienes filas, columnas que insertas, que eliminas? El gráfico está cambiando de tamaño constantemente y te obliga a estar tú modificando ese tamaño a origen. Y se resuelve, ojo, con un par de clics. Y además, al final del vídeo te voy a dar un pequeño secretito, un pequeño truco que tiene que ver con las celdas ocultas y los gráficos que seguro te va a interesar. Así que, si estás listo, ponte cómodo y arrancamos. Bueno, pues estamos aquí con esta tabla de datos ya en formato de tabla y lo que vamos a hacer es insertar un gráfico. Un gráfico simplemente a partir de estos gráficos recomendados, que lo que nos va a hacer es, oye, pues mira, a partir de una tabla dinámica, que significa este pequeño icono de aquí, pues nos va a crear un gráfico que sea de suma de ventas por provincia. Perfecto, le damos a aceptar y nos crea, como veis, su tabla dinámica y su gráfico. Pequeño truquito para hacer cositas más rápidas. Bueno, vamos a aumentar un poco de tamaño, no le voy a dar formato. ¿Qué es lo que pasa si yo necesitara insertar por aquí una serie de columnas? Aunque no tengamos más datos y aunque lo tengamos que imaginar. Simple y llanamente, en el momento que le doy a insertar, el gráfico me crece a la derecha. Si yo cojo una serie de filas y les doy a eliminar, el gráfico se me encoge. Y acabamos teniendo pues esta pequeña aberración del gráfico, que no es a ti, pero a mí me da una rabia terrible tener que estar cambiando de forma manual estas cuestiones. Pero mirad, lo solucionamos rápido. Vamos a darle un poco por aquí al retroceso, a deshacer. Nos volvemos a la situación inicial. Si pinchamos el gráfico y le damos con el botón derecho a opciones, a formato del área de gráfico, vamos a llegar a esta última opción, donde tenemos tamaño y propiedades, y como veis ahora mismo pone mover y cambiar tamaño con celdas. Esta opción sale por defecto en cualquier gráfico, pero si la marcamos, la tercera opción, esta de no mover ni cambiar tamaño con celdas, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo ahora si selecciono una serie de columnas y le doy a insertar, si cojo una serie de filas y le doy a eliminar, igualmente me va a mantener el formato. Por lo tanto, vamos a poder tener construido exactamente aquí un gráfico en relación, imagínate, a un cuadro de mandos o similar, y por lo tanto no se va a ver de alguna forma afectado. ¿Qué es lo que pasa si yo cojo con un control X, me llevo el gráfico a la parte de la tabla de datos, ¿de acuerdo? Cierro por aquí esta parte para que se vea mejor, le reduzco un poco el tamaño para que no sea tan grande, le ponemos por aquí, le hacemos un poquito más de tamaño. ¿Qué es lo que pasa si a partir de esta tabla de datos, que como está en formato de tabla ya me lo permite, inserto una segmentación de datos y por ejemplo cojo la columna de meses, ¿de acuerdo? La pongo por aquí arriba, imaginaros que, oye, fuera una tabla de consulta, yo tuviera un gráfico para poder visualizarlo y trabajara con este segmentador como dinamizador de la información. En el momento en que yo pincho en cualquiera de ellos, como veis, el gráfico se me ha ido fuera. ¿Por qué? Porque el gráfico lo tenemos aquí entre las filas 17 y 32. En el momento en el que yo cambio por aquí, como veis, las filas, las celdas se están ocultando y por lo tanto el gráfico visualmente está desapareciendo. Ojo que el gráfico está aquí, pero en el momento en el que yo pincho desaparece, ¿de acuerdo? Simplemente para que no llegue a error, porque me llega muy a menudo este tipo de dudas. Cuando estamos trabajando a nivel de que yo hago más grande o elimino filas, el gráfico lógicamente cambia de tamaño, pero sobre una segmentación que ya son celdas, filas o columnas ocultas, pues afecta de esta forma, ¿de acuerdo? Y vamos a descubrir este pequeño secreto oculto que decíamos al principio, cómo afecta el hecho de poder graficar o poder meter un gráfico a celdas que podemos ocultar. Mirad, he copiado esta misma tabla que teníamos por aquí, pero en formato de texto, ¿de acuerdo? Datos en valores, no tenemos ninguna tabla dinámica, ninguna tabla ni nada. ¿Y qué es lo que pasa si yo inserto por aquí un gráfico? Un gráfico cualquiera, por ejemplo, este gráfico que tenemos por aquí en este caso, de ventas, ¿de acuerdo? Ventas por cada una de las provincias. Si yo oculto, luego aquí un poco a lo bruto, un poco por decirlo de una forma, desde luego hasta el final le doy a ocultar, ¿qué es lo que pasa? Que el gráfico se me está ocultando, pero ojo, a lo mejor yo sí necesito que el gráfico se siga manteniendo, porque simplemente necesito visualizar esos datos o por cualquier otro motivo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tenemos filas, tenemos celdas, tenemos columnas ocultas y un gráfico que hace referencia a esas celdas, esos valores se eliminan o se ocultan también en el propio gráfico, salvo que nos vayamos al diseño del gráfico, le demos a seleccionar los datos y este botoncito que tenemos aquí, que siempre solemos pasar de él y ni le explicamos ni le valoramos, en el momento en el que yo pincho y marco esta última opción que pone mostrar datos en filas y columnas ocultas, yo pincho, le doy a aceptar y como veis el gráfico vuelve a estar con sus datos, en este caso también marcados, ¿de acuerdo? Recordad, si queremos marcar o tener el formato del área de gráficos que no sea móvil, que se nos inmovilice, marcar esta tercera opción para que cuando yo inserto por aquí,
en este caso, o elimino, el gráfico se me quede constante. Dos pequeños trucos, como veis, que dan una pequeña vuelta de tuerca, que nos profundizan nuestro conocimiento dentro del diseño de gráficos, algo fundamental para poder visualizar los datos con este tipo de soluciones o tipo de incidencias. Nada más, si te quedas con ganas de más, ya sabes que dentro de la academia te espero con más de 20 cursos disponibles y todo mi soporte para cualquier duda. No te digo el resto de beneficios que tienes dentro de la academia, todo lo que tienes, porque tendrás que comprobarlo por ti mismo. Un abrazo.